Muy buenas noches, amados hermanos. Me alegra mucho saludarles a través de este medio de comunicación y feliz de poder compartir con ustedes nuevamente este miércoles la bendita palabra de Dios. Buenas noches para todos y que el Dios Todopoderoso les bendiga y sea de gran bendición la enseñanza en esta noche. Por lo cual les ruego el favor que con reverencia dispongamos nuestro corazón antes de estudiar la palabra de Dios en este día. Allá en el lugar donde está, incline su rostro y con reverencia oremos a nuestro Dios. Padre Santo y Señor Soberano, te damos gracias en esta hora de la noche por darnos el gran privilegio de poder reunirnos a través de este medio electrónico para poder compartir la palabra de Dios. Sabemos que, aunque no podemos congregarnos físicamente, tú, Señor, nos congregas a través de este medio para que juntos en espíritu estudiemos el glorioso mensaje de tu bendita palabra. Por lo cual te ruego, Padre Santo, que me uses y que me des tus palabras para poder edificar a tu pueblo, y que dispongas el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos que estén escuchando este mensaje, para que puedan comprender y entender tu santa y perfecta voluntad para sus vidas. Ayúdanos, Señor, para que este tiempo sea de gran bendición y podamos edificar nuestras vidas en el conocimiento de tu verdad, porque solo tu palabra es verdad y solo ella nos puede dar esperanza y corregir nuestra vida para honrarte y glorificarte. Gracias, Señor, porque también a través de ella conocemos más y más a nuestro Señor Jesucristo y podemos darte la gloria, la honra y el honor en todas las cosas que hagamos. Coloco pues este tiempo en tus manos y ruego, oh Dios, que te glorifiques con esta enseñanza en cada uno de los corazones de las personas que están esta noche escuchando y meditando tu palabra, que disponen su corazón para recibir tu mensaje. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en esta noche, teniendo en cuenta que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios de manera consecutiva. Por lo cual les ruego que abran sus Biblias en el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 hasta el 9. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 hasta el 9. Dice así la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Este pues será el pasaje que estamos considerando y que hemos considerado en la enseñanza del miércoles pasado. Quiero recordarles, amados hermanos, que con esta lectura lo único que me propongo es refrescar sus memorias acerca de lo que estamos estudiando. Y quiero recordarles también que en nuestro estudio expositivo de esta primera carta a los Corintios
estamos estudiando el capítulo 3. En este capítulo, el apóstol Pablo corrige el problema de los partidismos que se estaban presentando en la iglesia del Señor y estaba llevando a la comunidad de creyentes a tener celos, a tener contiendas y disensiones, y por consiguiente a andar en la carnalidad o en la inmadurez cristiana que les impedía el crecimiento espiritual y los tenía tomando leche y por consiguiente no eran capaces de asimilar el alimento sólido de la palabra de Dios, a lo cual el apóstol Pablo los reprende. La semana pasada estudiamos los primeros 7 versículos. Vimos en estos 7 versículos cómo el apóstol Pablo, dado que los celos, las disensiones y las contiendas que estaba teniendo la iglesia tenían que ver con los hermanos que estaban poniendo sus ojos en los siervos o ministros del Señor que les anunciaban la palabra de Dios. Entonces, en consecuencia, el apóstol Pablo procede a enseñarles con argumentos contundentes por qué no deben hacer eso de formar partidismos o seguir hombres dentro de la congregación. El primer argumento que les da para que no pongan la mirada en los siervos o ministros del Señor es que ellos no son nada en sí mismos, sino que son simplemente siervos de Dios, sin autoridad ni poder propio para hacer las cosas. Por eso es que en los versículos 5 al 7 el apóstol escribió: ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno tiene del Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, basado en este argumento, la iglesia debe entender que el hombre es lo que es y tiene lo que tiene y puede hacer lo que hace solo porque Dios en su gracia se lo concede y se lo otorga, no porque el hombre tenga poder en sí mismo para hacer las cosas. Por tal razón, no debían seguir hombres, y nosotros en nuestro tiempo tampoco debemos seguir hombres, sino a Cristo, porque Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de la sabiduría y de la salvación, y no ningún hombre. Pero la tendencia siempre del hombre en general es a tener puestos sus ojos en los hombres. Y Pablo quiere corregir este mal dentro de la congregación de los corintios y al mismo tiempo dentro de la iglesia de todos los tiempos, porque esa es la tendencia generalizada en los hombres, seguir a otros hombres sin darse cuenta que eso es idolatría y es en contra de los principios eternos de la palabra de Dios, el cual nos enseña que solo a Dios debemos seguir y solo a Dios debemos adorar, porque Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de la sabiduría y la salvación. Por eso Pablo dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Porque ellos estaban siguiendo a Pablo y a Apolos, siervos de Dios, conocedores de la palabra de Dios, muy elocuentes para enseñar las Escrituras, pero aún con todas esas cosas, ninguno puede poner la mirada en el hombre, sino en aquel que predican los hombres, es decir, a Cristo el Señor. En realidad,
Pablo y Apolos no son nada para obrar un cambio en el corazón de los hombres. En realidad, ningún pastor, ministro o evangelista es nada para obrar un cambio en el corazón de los hombres. Pablo dice que el uno es el que planta y el otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Si Dios no hace la obra, en vano trabajan los que edifican. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que el primer argumento sensato que nos da Pablo para no seguir a los ministros del Señor es entender que ellos no son nada en sí mismos, sino que son simples siervos del Señor sin autoridad ni poder en sí mismos para hacer las cosas. El poder y la autoridad solo provienen de Dios que nos lo concede. Hoy, entonces, por la gracia de Dios, analizaremos un segundo argumento que Pablo da a la iglesia de los Corintios para seguir corrigiendo esta tendencia de no poner la mirada en los siervos del Señor, en los ministros del Señor, sino en Cristo. Entonces Pablo continúa corrigiendo con un segundo argumento para que la comunidad de creyentes no pongan la mirada en los ministros del Señor, sino en Cristo. Consideremos entonces, para este efecto, para esta enseñanza, para este argumento, los versículos 8 y 9 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Dice así la palabra de Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. En segundo lugar, el segundo argumento, según este pasaje que da el apóstol Pablo, es que ningún ministro es superior a otro. Por eso la enseñanza de hoy lleva como título: ningún ministro es superior a otro. Porque ese es el segundo argumento que da Pablo para que la iglesia, para que los creyentes no pongan la mirada en los siervos del Señor, sino en Jesucristo el Señor. Ese argumento es que ningún ministro es superior a otro ministro. El texto dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa. Noten lo que dice el texto. Y el que planta, versículo 8, y el que riega son una misma cosa. Qué interesante. Esto indica que ninguno es superior a otro. Los ministros son iguales, tienen el mismo nivel. Uno no es más que otro. Aunque uno tenga una iglesia mucho más grande y tenga capacidades oratorias superiores al otro, ningún ministro a los ojos de Dios es superior a otro. Tienen el mismo nivel. Uno no es más que otro. Aunque hagan diferentes labores, aunque reciban recompensas de Dios de acuerdo al desempeño de su labor, ante Dios son iguales, son una misma cosa, y esto es muy importante que usted y yo lo entendamos, hermanos. Porque si no entendemos que ningún ministro es superior a otro, entonces nosotros comenzamos a poner la mirada en el que a nuestros ojos y a nuestro buen gusto nos parece que es mejor. Y entonces comenzamos, sin darnos cuenta, a seguir hombres y no a Cristo, el que predica, el siervo del Señor que Dios tiene en su grey para enseñar. Todos los ministros, escúchenlo bien, hermanos, tienen un mismo jefe, un mismo Señor. Todos trabajan en la misma obra, que es la iglesia.
Puede que desempeñen diferentes funciones en esa gran labor, en ese privilegio que Dios les da de servir en su obra. Pero todos son siervos del Señor y colaboradores al servicio de Dios. Que no se nos olvide eso. No hay otro mayor que otro. El pasaje también nos enseña en el verso 9, porque esos son los dos textos en los cuales meditamos hoy, dice que la comunidad de creyentes es labranza o cultivo y edificio de Dios. Noten lo que dice el texto en el verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Como podemos ver en el verso 9, se nos enseña claramente que la comunidad de creyentes son labranza de Dios o cultivo de Dios, porque labranza quiere decir cultivo, y son edificio de Dios. Y estas dos metáforas o comparaciones acerca de la iglesia de parte del Espíritu Santo nos enseñan dos cosas. En primer lugar, nos enseñan que la iglesia no es de ellos, porque el texto dice claramente que la iglesia es labranza de Dios y es edificio de Dios, y ellos al mismo tiempo, dice el texto, que son colaboradores de Dios. Entonces, tres cosas que nos indican que todo es de Dios. La iglesia es labranza de Dios, es edificio de Dios, y los ministros que sirven y enseñan la palabra de Dios y edifican a su iglesia son colaboradores de Dios, es decir, siervos de Dios. Todo es de Dios. Esto nos indica que la iglesia, es decir, tanto los miembros como los ministros, son del Señor. Por eso los creyentes no pueden considerarse de ningún hombre o líder religioso, sino solo de Cristo, de aquel que la compró con su sangre. Por lo tanto, tampoco los ministros del Señor pueden considerarse dueños de la iglesia, porque tanto ellos como la iglesia son del Señor. Nada es nuestro, todo es de Dios, amados hermanos. Y lo segundo que nos enseña el verso 9 es que los ministros son simplemente colaboradores de Dios. Es decir, que trabajan en el cultivo de Dios y en el edificio de Dios. Como la iglesia es comparada con un cultivo, podemos decir que los ministros son simplemente siervos del Señor que trabajan en ese cultivo, en esa labranza, o edificadores que trabajan en la conformación o edificación de la iglesia. Por tanto, entonces, los ministros del Señor son obreros que trabajan al servicio de Dios y para un mismo propósito. En consecuencia, todos son una misma cosa. No hay uno mayor que el otro. Todos cumplen una labor dentro del cultivo y dentro de la edificación de la iglesia. Por tal motivo, es una insensatez, amados hermanos, que los creyentes se vuelvan seguidores de los ministros del Señor y causen partidismos en la iglesia, causen divisiones en la iglesia, diciendo yo soy de fulanito, yo soy de sutanito, porque en realidad como creyentes ni somos de fulanito ni somos de sutanito, sino que somos de Cristo. Si nosotros seguimos hombres, si nosotros ponemos la mirada en los hombres, vamos a llevarnos una gran desilusión, es porque estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y estamos siendo carnales, estamos siendo inmaduros, que no hemos comprendido realmente cuál es el propósito de nuestra existencia en este mundo
como siervos de Dios, comprados con la sangre de Cristo. Y quiero, hermanos, tomando la analogía que el Espíritu Santo hace de la iglesia como un cultivo, podemos decir que la semilla sin agua no basta, ni el agua sin la semilla. Todos nosotros sabemos que es un cultivo y sabemos que es semilla. Entonces, la semilla sin el agua no basta, no puede germinar, ni el agua sin la semilla. Se necesitan las dos cosas para que pueda haber fruto, para que pueda haber cosecha. Así que el que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. Pablo sembró la iglesia, fue el que la fundó, y Apolos llegó a regar esa iglesia, a seguir enseñando la doctrina, edificando la iglesia con la doctrina de Cristo, porque Pablo luego se fue. De todas maneras, entonces podemos ver ahí que son una misma cosa y cumplen una misma función. Así que el que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. ¿Cuál es ese mismo propósito del que siembra y del que riega la semilla de la palabra de Dios? Que haya cosecha, que haya cosecha. Un mismo objetivo. ¿Por qué enseñamos la palabra de Dios? ¿Por qué sembramos la palabra de Dios? ¿Por qué regamos la palabra de Dios que se siembra? Porque esperamos una cosecha. Esperamos que produzca fruto esa palabra que enseñamos y predicamos. Pero el crecimiento, escúchenlo bien, de esa semilla que sembramos y regamos, el crecimiento y la cosecha de esa semilla solo lo puede hacer Dios, mis amados hermanos. En consecuencia, solo debemos seguir y dar la gloria a Dios y no a ningún hombre. Nosotros, los siervos del Señor, los ministros del Señor, simplemente somos colaboradores de Dios en el cultivo de Dios. Porque Dios, en últimas, es el que hace crecer la semilla y el que hace dar la cosecha que produzca esa semilla. Por lo tanto, la iglesia no puede hacer de los ministros del Señor ídolos a los cuales seguimos como si fueran líderes políticos o superhombres que tienen poderes en sí mismos, porque en realidad ellos nada son. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice el texto, simplemente servidores de Dios, por los cuales Dios los usó como instrumentos para que ustedes creyeran. Pero el crecimiento lo da Dios y no ellos. Por lo tanto, mis amados hermanos, el llamado aquí, aunque parezca incisivo, aunque parezca repetitivo, es a que no pongamos la mirada en el hombre, sino en Dios, el cual es la fuente de la vida, el cual es la fuente de la sabiduría, el cual es la fuente del poder, mis amados hermanos. Solo a Él debemos seguir, solo a Él debemos rendir nuestra vida y en Él debemos confiar. Por eso el primer mandamiento de la ley moral de Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué razón? Porque la tendencia de nosotros, los seres humanos, es a seguir dioses ajenos, a poner algo que no es Dios en el lugar que le corresponde a Dios, así nosotros no queramos admitirlo. Nosotros somos de tendencia a ser idólatras, a adorar lo que no es Dios. Con razón, Juan Calvino dijo que el hombre tiene un corazón que es fábrica de ídolos. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos y fácilmente nosotros hacemos ídolos a los cuales nos postramos, en los cuales confiamos y a los cuales adoramos. Y la palabra de Dios es la única que nos ilustra y nos muestra que no debemos hacer esas cosas. Y nos pone los pies sobre la tierra para que nosotros andemos como es digno de la vocación con que el Señor nos ha llamado. Quiero que reflexionemos por un momento.
acerca de esto que les vengo enseñando esta noche. Lamentablemente, hoy en día vemos multitudes de creyentes siguiendo líderes religiosos y no realmente a Cristo. Aún los cristianos que tienen buena doctrina, que son conocedores de la palabra de Dios, tienen esa tendencia de seguir a hombres. Pero hay multitudes de gente siguiendo líderes religiosos y no realmente a Cristo. Aunque los creyentes no lo admitan, ellos siguen a esos líderes por varias razones. Bien sea porque tienen mucho carisma y apariencia de piedad. Hay líderes religiosos que tienen mucho carisma, son muy carismáticos, atraen a las multitudes y tienen apariencia de piedad. Pero la Escritura nos advierte que debemos cuidarnos de aquellos que son muy carismáticos y que tienen apariencia de piedad. Tenemos que examinar sus doctrinas, tenemos que examinar su vida y tenemos que ir más allá y observar cuál es el propósito por el cual ellos están predicando la palabra de Dios. Si están predicando la palabra de Dios por ganancia deshonesta, para lucrarse a sí mismos o para exaltarse y vanagloriarse y que la gente les rinda admiración y tributo, sin que ellos no lo admitan, pero así es. Entonces tenemos nosotros que mirar eso, admitir que hay personas que procuran ganarse la admiración de la gente y tener muchos seguidores y brillar en el mundo como hombres y que Cristo no sea el exaltado sino ellos. Otros siguen a los líderes porque les atribuyen poderes de sanidad y de profecía. Y entonces van a las iglesias porque dicen, ese hombre tiene el don de la sanidad y siempre la gente va buscando es el beneficio de la sanidad de su cuerpo. Y yo no digo que nosotros no busquemos el beneficio de la sanidad de nuestro cuerpo, porque todos queremos andar en sanidad, andar con buena salud. Pero si yo busco a Cristo solamente para que me dé salud, pues estoy equivocado. Yo debo buscar a Cristo porque Él es el que perdona mis pecados, el que me trae paz para con Dios y cambia mi manera de pensar respecto a la vida y la manera de ver el mundo y el pecado en mi vida. Yo debo entonces seguir a Cristo no por lo que Él me pueda dar, sino por lo que Él es, por lo que Él representa. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo, el que murió en la cruz para pagar la deuda de mis pecados. Y por eso yo le debo seguir, porque Él es el único que me puede reconciliar con Dios y presentar justo delante del juez del universo el día del juicio final. Otros le siguen a esos líderes porque les atribuyen don de la profecía. Y entonces, como van y les hablan al oído y les dicen lo que les va a pasar mañana y les prometen cosas halagüeñas, cosas que les van a pasar, entonces, ¿a quién no le gusta que le digan lo que quiere oír? Entonces, pero esos son dones y profecías mentirosas, que lo que hacen es engañar a la gente para que no pongan la confianza en Cristo, sino en el hombre. Porque el hombre, pues, a través de sus falsas profecías, le promete cosas a la gente que ellos anhelan que les pase. Pero Cristo nos ha enseñado que por el hecho de ser cristianos, decir que no vayamos a tener problemas en nuestra vida. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Creer en Cristo no indica estar libres de situaciones difíciles en nuestra vida. Creer en Cristo implica tener la capacidad, la sabiduría y las fuerzas para poder afrontar las situaciones dolorosas que vengan a mi vida. Así es que muchos siguen entonces a esos líderes solo porque les prometen sanidad y les hablan profecía. Y otros siguen a esos líderes porque les prometen prosperidad económica. Es decir, los siguen como si fueran líderes políticos
superhombres con poderes en sí mismos. Y entonces yo voy allá porque yo he sido prosperado económicamente. Y entonces lo que dijo ese varón me salió y yo estoy en victoria económica. Dígame en una cosa, mis amados hermanos. ¿De qué sirve la victoria económica si mis pecados no han sido perdonados? Si no he sido reconciliado con Dios, si no he sido justificado de mi maldad, ¿de qué me sirve la prosperidad económica el día de mi muerte? ¿De qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Por lo tanto, la prioridad de un predicador no debe ser predicar sanidad, no debe ser predecir el futuro, no debe ser predecir y garantizar abundancia económica o prosperidad. La prioridad de un verdadero siervo de Dios debe ser predicar a Cristo y anunciar que solo en Él hay perdón de pecados y justificación de los mismos delante de Dios, que solo en Él podemos tener paz para con Dios y que si no creemos arrepentidos de nuestros pecados en la obra que Él hizo, nos perderemos. Así es que no nos dejemos engañar colocando la mirada y la confianza en las cosas que no debemos ponerlas, sino poner la confianza y la mirada en aquel que es la verdad, en aquel que nos habla de la realidad de la existencia de la vida en el mundo, porque nosotros, si no tenemos claro para qué vinimos a este mundo y cuál es nuestra condición delante de Dios, pues nos vamos a perder. Por eso se predica el Evangelio, porque el Evangelio nos revela y nos muestra quiénes somos nosotros. Nos enseña que realmente nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y que a no ser por Jesucristo, nosotros estaríamos en el mundo sin esperanza y sin Dios. Así es que, mis amados hermanos, no nos dejemos engatusar por aquellos hombres mentirosos que tienen una capacidad y una astucia para engañar a los hombres incautos, como los políticos, que con su demagogia y con sus promesas cautivan el pensamiento de las masas para que voten por ellos y ellos lograr así sus objetivos. Eso es lo que estamos viendo hoy, líderes religiosos que son presentados y se presentan ante las multitudes como superhombres, con poderes, con promesas de prosperidad, de sanidad, de guiar su vida, pero realmente no son de Dios. Y el apóstol corrige este mal en este pasaje con dos propósitos. ¿Para qué corrige Dios este mal de que nosotros no pongamos la mirada en los hombres, sino en Cristo? Para que los ministros del Señor, en primer lugar, para que los ministros del Señor no vayan a caer en la tentación de enseñorearse de la grey del Señor por la labor que Dios les concede. Así es que el apóstol Pablo deja escrito esto, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros, los siervos de Dios, los maestros, los pastores, los que servimos en la enseñanza de la palabra de Dios a la iglesia, no vayamos a caer en la tentación, por el privilegio que tenemos de enseñar, de hacer que las personas nos sigan a nosotros. Por eso Pablo nos deja claro esto, para que nosotros corrijamos esa tendencia o esa tentación que de pronto nos llegue a dar de comenzar a enseñorearnos de la grey y de hacer que la gente comience a admirarnos a nosotros y no a Cristo. Por eso Pablo entonces escribe estas cosas para corregir y confrontar a los ministros, para que los siervos del Señor no se dejen tentar por este privilegio que de pronto el Señor les da de enseñar y ellos utilizarlo para su propio beneficio. Y en segundo lugar, Pablo nos escribe esto para que la iglesia tampoco vaya a caer en el engaño de seguir hombres y no a Cristo, para que recuerden que hay falsos profetas, que hay lobos rapaces disfrazados de oveja que quieren devorar el rebaño del Señor. Y esto es muy común entre la comunidad cristiana hoy en día y siempre lo ha sido, porque desde que Pablo escribió y Cristo escribió, lo advirtieron.
Noten, por ejemplo, lo que dice Hechos, capítulo 20, versículos 25 al 33. Capítulo 20, versículos 25 al 33. Dice así la palabra de Dios. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Amén. Podemos ver entonces, amados hermanos, en este pasaje, que Pablo llama a los ancianos de la iglesia en Mileto y les encomienda la grey, esa grey o esa iglesia del Señor que él, por la gracia de Dios, había fundado allí. Él les dice: yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo se iba, ya no volvería más a esta iglesia, y como se iba, y él era el que la había fundado, entonces les da unas recomendaciones. Les dice: yo sé, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué Pablo estaba limpio de la sangre de todos ellos? Luego nos lo va a explicar. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo predicó la palabra de Dios con franqueza y no escondió nada acerca de las grandes doctrinas de Cristo. Predicó todo el consejo de Dios, el decreto de Dios para su iglesia. Por tanto, les dice: como ya les anuncié todo el decreto de Dios, no renuncié a anunciarles nada de lo que Dios me ha revelado. Les dice: miren por vosotros y por todo el rebaño, le dice Pablo a los ancianos de la iglesia. Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Los ancianos son puestos por el Espíritu Santo para apacentar la iglesia del Señor. Ellos son obispos de Dios para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. La iglesia no es del anciano, no es de los pastores, es de Cristo, porque él fue el que la compró. Pero pone a siervos suyos, a maestros suyos, a pastores suyos, para que la apacienten. Y luego les dice: ¿por qué razón? Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo aquí está advirtiendo que en toda iglesia van a venir lobos rapaces disfrazados de oveja que no perdonarán al rebaño, van a enseñar falsas doctrinas, van a procurar que las personas los sigan a ellos y no a Cristo. Es decir, los ancianos o el pastor de la iglesia tiene que estar muy pendiente de eso para que eso no suceda.
Y dice, y de vosotros mismos. Imagínense, dentro de la misma congregación se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aún dentro de los mismos hermanos de la iglesia se levantarán hombres perversos que quieren destruir la iglesia, que quieren llevar a los demás hermanos tras sus pensamientos, tras sus críticas, tras sus disensiones, para que la iglesia del Señor no se edifique y que siga andando en indisciplina delante de Dios. Dice Pablo, velad, es decir, estén atentos, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Pablo les da el ejemplo, se pone como ejemplo, dice, yo de noche y día les amonesté, les enseñé, aún con lágrimas a cada uno, para que siguieran al Señor su palabra y vivieran para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, dice él, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿A quién encomienda Pablo? A los hermanos ancianos de la iglesia de Mileto y a la misma congregación. Dice el texto que los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Solo Dios y la palabra de su gracia tienen poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esto es importantísimo. La iglesia del Señor solo se edifica en Dios y en su palabra. Y los siervos del Señor, los ministros del Señor deben predicar fielmente la palabra que nos ha dejado el Señor para que la iglesia se alimente, crezca y se sustente y pueda dar fruto para gloria y honra de Dios, porque eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Solo la palabra de Dios nos puede dar herencia, sobreedificar en la base de la iglesia que es Cristo. El crecimiento lo da la base que es Cristo y su palabra y el poder de Dios en cada uno de los miembros de su iglesia. Y termina el versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo no predicaba el evangelio por ganancia de plata, de oro o de ropa de alguno. Pablo predicaba el evangelio con sinceridad y de parte de Dios, sin esperar recompensa de los hombres. De hecho, algunos le ofrendaban y le daban, pero era porque les nacía de corazón. Pero Pablo no predicó el evangelio para que le dieran. Pablo predicó el evangelio de corazón porque ese era el mandato que Dios le había dado. Por eso, mis amados hermanos, un verdadero ministro de Dios nunca predica por plata, nunca predica por ganancia. El ministro de Dios predica porque le nace de corazón hacerlo, porque el mismo Espíritu Santo se lo pone, porque la voluntad de Dios para el ministro verdadero es la edificación de la iglesia. Lo demás vendrá por añadidura. Ahora les invito a que miremos 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6, que nos sigue hablando acerca de esta verdad. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo nos está diciendo aquí que ellos presentaron sus vidas como ejemplo y la vida de Apolos como ejemplo a los hermanos para que no aprendieran a pensar más de lo que está escrito. O sea que el propósito de un verdadero ministro de Dios
es llevar a la gente a que no piense más allá de lo que está escrito. También llevar a la gente a que solo viva de acuerdo a la norma establecida por Dios, que es su bendita palabra, hermanos. Entonces, un verdadero ministro solamente quiere que la iglesia confíe en lo que está escrito y que no piense más allá de lo que está escrito y que guíe su vida solo por lo que está escrito. Eso es muy importante que lo entendamos. Pero ¿cuál es la tendencia del falso maestro? Llevar a la gente a que confíen en cosas que no están escritas, a que confíen en ellos y a enseñarles cosas que no están reveladas en la bendita palabra de Dios, que no traen ningún beneficio espiritual para la vida del creyente. Y ahora noten lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 18, acerca de este mismo tema, mis amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 18. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Claramente aquí el apóstol Pablo nos dice que él predicó el Evangelio de buena voluntad. Es decir, no por ganancia deshonesta, no porque se lo impusiera algún hombre o algún otro o estamento, sino de buena voluntad porque fue Cristo quien le encomendó la obra. Entonces dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada y ay de mí, si lo hago de mala voluntad. Y si teniendo la comisión no lo hago, también ay de mí, es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice él. Mi galardón es que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Qué es lo que debe hacer un verdadero ministro de Dios? Presentar el Evangelio sin esperar nada a cambio. La recompensa se la dará Dios. No esperamos recompensas de los hombres, esperamos la recompensa de Dios. Una cosa es que Dios ponga en el corazón de cierta persona darle algo al predicador, pero el predicador genuino nunca predicará por ganancia deshonesta, ni coaccionará a las personas para que le den plata a él. Lo único que hace un ministro verdadero es predicar la palabra de Dios para que la gente aprenda a confiar en Cristo, en ese Salvador que nos dio, y confiando en Él obtengan el perdón de sus pecados y la vida eterna. Eso es lo que le importa a un verdadero predicador, que la persona confíe en Cristo y su vida cambie y honre a Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Luego dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, y con esta cita terminamos nuestro estudio en esta noche acerca de este tema, de cómo Pablo corrige problemas de pecado que había en la iglesia y que siguen habiendo en el día de hoy. Ese problema es no seguir a Cristo, sino seguir hombres. Y aquí en este pasaje que vamos a leer, el apóstol Pablo nos presenta cuál es la función de los ministros de Dios dentro de la iglesia claramente. Efesios 4, versículos 11 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Como podemos ver en el pasaje que hemos leído, se nos describe claramente por qué Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios, de los cuales 2 de ellos ya no son vigentes en el sentido de que existan humanamente en la tierra. Esos dos ministerios de apóstoles y profetas ya no son en la actualidad. Los apóstoles continúan hoy con nosotros enseñándonos y edificando la iglesia a través de los escritos que nos dejaron en las Sagradas Escrituras para que la iglesia se fundamente sobre esa enseñanza. Por eso, y tampoco ya no hay profetas, porque los profetas nos dejaron la palabra escrita e inspirada por Dios. Una vez se terminó el canon de las Sagradas Escrituras, ya no hay más apóstoles y ya no hay más profetas. Los apóstoles y profetas dejaron sus enseñanzas y ellas son la base, el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Por eso Pablo escribió en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el cual es el apóstol y el profeta de los profetas. Así es que estos 2 ministerios vigentes en personas vivas ya no son vigentes en el sentido en que están enseñándonos y edificando la iglesia por sus escritos inspirados y sin error que quedaron registrados en las Sagradas Escrituras. Y lo segundo que nos enseña el pasaje que estamos viendo es que hay otros 3 ministerios. Es que Cristo constituyó evangelistas, pastores y maestros. Estos 3 ministerios sí están vigentes. Hoy en día siguen habiendo evangelistas, siguen habiendo pastores y maestros. Todo aquel que es pastor tiene que ser maestro de la palabra de Dios. Así es que los pastores, evangelistas y maestros tienen, junto con los apóstoles y profetas, la gran labor de la edificación de la iglesia. Pero el fundamento está en la palabra de Dios, que es la de los apóstoles y profetas, sobre cual el evangelista, el pastor y el maestro edifica e instruye a la iglesia. Porque ¿qué es lo que hace un pastor? ¿Qué es lo que hace un maestro? ¿Qué es lo que hace un evangelista? Enseñar la palabra de Dios, el fundamento que nos fue dejado por los apóstoles y profetas del Señor. Eso es lo que hacen. Y por eso la Escritura nos dice en Efesios 4, 11 hasta el 16 lo que quiero explicarles. Dice la razón para la cual ahora están entonces estos ministerios. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos, es decir, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que este verso 12 nos enseña que los evangelistas, pastores y maestros, inspirados, iluminados por el fundamento de los profetas y apóstoles, basados en las Sagradas Escrituras, perfeccionan a los santos y edifican a los santos, es decir, a la iglesia del Señor. Perfeccionan a los santos para que cumplan su ministerio, para que cumplan su función de miembros dentro del cuerpo de Cristo. Verso 13 nos sigue diciendo para qué están los evangelistas, pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sigue aquí el texto mostrándonos la labor
del evangelista, del pastor y maestro que fundamenta, edifica y construye la iglesia a través de las enseñanzas de la Biblia, que son las de los apóstoles y profetas. Nos sigue mostrando aquí qué es lo que sigue haciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. Solamente a través del conocimiento del fundamento apostólico y profético podemos tener unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que es la vida eterna. Hasta que lleguemos, esa es la meta suprema, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, la enseñanza de la palabra de Dios tiene como propósito perfeccionarnos para que seamos semejantes a Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense, hermanos, cuál es el santo y supremo propósito de Dios para con nosotros. Llevarnos a la estatura y a la plenitud de Cristo, hermanos. ¿No les parece que eso es glorioso, supremamente importante? Que el plan y el propósito que Dios tiene para con nosotros no es cualquier cosa, sino llevarnos a la perfección para que seamos similares a Cristo. Y luego continúa diciendo en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otro propósito, llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, ser edificados en el conocimiento de la palabra de Dios, es para que no seamos niños fluctuantes, es decir, para que no nos quedemos en la carnalidad, en la inmadurez, siguiendo a hombres, sino a Cristo, el que cambia y transforma de verdad el corazón y la mente de los hombres. Que no seamos niños fluctuantes, personas que cambiamos de un lado para otro, que hoy estamos en una iglesia, mañana en otra, que hoy creemos una cosa y mañana creemos otra. Nosotros, los siervos de Dios y los verdaderos creyentes del Señor, tienen en claro cuál es la doctrina y cada día se edifican sobre ella, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay hermanos que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. ¿Saben por qué? Porque no conocen la Escritura, porque no disponen su corazón para ser enseñados, sino que son orgullosos y se creen sabios en sí mismos, sabios en su propia opinión, y por eso no crecen. Y claro que hay hombres que se valen de eso y usan estratagemas para engañar, porque emplean con astucia las artimañas del error. Vuelve aquí Pablo a mencionarnos que hay hombres perversos que son expertos en manejar las artimañas del error para desviar a los hermanos de la verdadera doctrina y de en quién deben poner verdaderamente su confianza. Verso 15. Nos sigue mostrando para qué están los evangelistas, pastores y maestros y el fundamento apostólico y profeta, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nos dice, sino que siguiendo la verdad. Todo verdadero pastor, todo verdadero ministro solo debe llevar a la congregación a seguir la verdad, es decir, a seguir la palabra de Dios y a Cristo, el cual es la verdad, el cual es el fundamento y la base de la edificación de la iglesia, siguiendo la verdad, no al pastor, no al líder, no al fundador de la denominación, sino a Cristo, el cabeza de la iglesia. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Dios quiere que crezcamos, que maduremos, que no nos quedemos niños. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Debemos crecer y madurar, porque nosotros estamos unidos a la cabeza que es Cristo, y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, de tal manera que nosotros sí podemos crecer y madurar para gloria y honra de nuestro Dios. Y los maestros y los pastores cumplen una función primordial en eso. Por eso démosle gracias a Dios, porque Él ha constituido pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo.
Verso 16, de quien todo el cuerpo, es decir, hablando de Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto es muy importante. Si estamos unidos a la cabeza que es Cristo, y nosotros somos los miembros del cuerpo místico de Cristo, ese cuerpo místico de Cristo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, tomando el ejemplo del cuerpo humano, esas coyunturas que unen a cada miembro del cuerpo se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una actividad propia, cumple un propósito dentro del cuerpo. Así usted, mi amado hermano, usted cumple un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Y esa actividad propia de cada miembro que le ha dado Dios, allí recibe crecimiento, recibe edificación, porque está unido a la cabeza que es Cristo, y Cristo es el que da la sabiduría y el conocimiento y la habilidad para crecer y mejorar y honrar a Dios cada día con lo que hagamos en nuestro diario vivir, mis amados hermanos. Así es que con esta enseñanza concluimos en el día de hoy nuestro estudio de hoy miércoles. Qué bueno es saber que nosotros no debemos poner la mirada en ningún hombre, sino solo en Cristo. Hoy, entonces, el argumento que Pablo presenta para esto es que tanto el ministro que trabaja en X o Y situación de la iglesia o área de la iglesia, como el otro que trabaja, son una misma cosa. Ninguno de los ministros es superior a otro ministro. Aunque a nosotros nos parezca a los ojos humanos que así es, no es verdad. Un ministro puede tener un gran ministerio, puede tener mucho éxito ministerial, tener muchas iglesias, muchos creyentes por los cuales Cristo se ha revelado a sus vidas. El hecho de que Él haya hecho esas cosas no lo hace superior al ministro más humilde que tiene una iglesia pequeñita. No, mis amados hermanos, a los ojos de Dios todos los ministros son iguales, no hay un ministro superior a otro. Lo que vale para el ministro es el hecho de servir a Cristo, porque Él es nuestra cabeza, y el gran privilegio que tenemos de poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, un privilegio inmerecido, un privilegio que por nuestro pecado no lo debiéramos tener, pero que a Cristo le plació hacerlo, porque Él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que démosle gracias a Dios en esta noche por el hecho de que Dios tiene un propósito y tiene todo bien organizado para que la iglesia suya, la que compró con su sangre, se edifique y solo honre y glorifique su santo nombre y viva para Él, porque la iglesia del Señor que Él compró con su sangre debe vivir solo para su gloria y para el Padre Celestial que envió a su Hijo Jesucristo. A Él la gloria, la honra y el honor por siempre, mis amados hermanos. Les invito pues entonces a que inclinemos el rostro en esta noche y oremos a nuestro Dios, dándole gracias por lo que Él nos ha dado y clamando a Dios por las necesidades y situaciones que estamos viviendo en la actualidad en nuestro país y en el mundo entero. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora de la noche por haberme permitido exponer hoy tu palabra. Te ruego, Padre Santo, que convenzas con el poder de tu Santo Espíritu a todos mis hermanos y a los que escucharon hoy el mensaje, para que su mente y su corazón estén centrados en ti, no estén confiados ni en ellos mismos, ni estén siguiendo hombres, ni poniendo la mirada en los hombres, sino solo en ti, amadísimo Señor, porque los hombres nada somos, lo que somos lo somos por la gracia de Dios.
Ayúdanos, Dios, también a nosotros los ministros a ser humildes y a entender que solo somos simples siervos de Dios al servicio de Él. Que lo que somos y lo que tenemos es por lo que tú nos lo has dado. No proviene de nosotros mismos, sino de ti. Ayúdanos, Padre Santo, a ser humildes y a vivir cada día para tu gloria. Te ruego por cada hermano, Señor, que le concedas confiar cada día más en ti, descansar en ti y aprender que de ti provienen todas las cosas, que tú eres la fuente de la sabiduría, que tú eres la fuente del conocimiento, del poder, de la misericordia, de la gracia. Por eso solo en ti debemos confiar y solo en ti debemos reposar, Señor. Ayúdanos a entender esta gran verdad y a vivir esta gran verdad. Gracias, Señor Jesús, por habernos comprado con tu sangre, por habernos hecho suyos, por haber dado tu vida por nosotros, Señor. Te alabo y te bendigo y coloco, Padre Santo, cada hermano, cada hermana delante del trono de tu gracia y te ruego que les abras el entendimiento para poder comprender tu palabra y vivir de acuerdo a ella cada día, Señor. Dales humildad, dales amor, dales paciencia, misericordia, Señor, para que puedan vivir como es digno de la vocación con que tú nos has llamado, Padre. Te alabo y te bendigo y coloco este tiempo en tus manos y te doy gracias por lo que aprendimos en el día de hoy. A confiar en ti, porque ese es el propósito fundamental cuando se enseña la palabra que tú nos has dejado escrita. Que confiemos en ti y nada más que en ti, y que aprendamos a descansar en tus promesas y en lo que está escrito acerca de nosotros mismos y acerca de ti, Señor. Que aprendamos a conocernos, lo débiles que somos y lo pecadores que somos, y a no permitir, Señor, que nos dejemos llevar por las inclinaciones de nuestro corazón, sino que nos dejemos llevar por la guía y la luz de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Y amén. Una feliz noche para todos, que el Señor les guarde y les bendiga.